Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Bienvenidos. Hemos hablado de la fe del pueblo paraguayo. Ahora tienen ustedes también grupos indígenas. La fe es la misma en todos, pero ¿cómo es la expresión popular de la fe? Primero tengo que decir, nosotros trabajamos en el vicariato con 6 o 7 pueblos indígenas y yo tuve la gracia de Dios de poder acompañar los primeros catecumenados y bautismos en toda la historia de 3 pueblos, Enenclet, Sanapana y Angaité. Nadie conoce esos pueblos, ¿verdad? Es decir, tenemos que hablan otra lengua totalmente diferente, otras lenguas totalmente diferentes, ¿no? Nuestro mayor trabajo es con Nivaclé. Tenemos muchas comunidades Nivaclé, solamente 4 comunidades guaraníes en el Chaco, pero son muy fuertes y como dije, de ahí son los sacerdotes y religiosas indígenas, ¿no? Los Nivaclé en el Chaco son los que están más afianzados en la fe. O sea, una comunidad Nivaclé jamás va a dejar pasar un domingo sin celebrar la liturgia de la palabra, lo que pueden celebrar. Si yo me voy a una comunidad Nivaclé, me dicen, mira, la fiesta patronal, hicimos la novena, ahora tenemos tal lectura preparada, tenemos tantos niños para bautizar y vamos a hacer la procesión y tienen todo el programa preparado y yo sé que está bien preparado. En las comunidades paraguayas, en el Chaco, no es tan fuerte esta convicción, esta vivencia, a diferencia de la parte oriental. En la parte oriental tampoco no hay ninguna comunidad que deje pasar un domingo sin la celebración. Evidentemente, misa tienen solamente contadas veces, ¿verdad? Por las distancias. Yo trabajé primero 2 años en la parte oriental, una parroquia que tenía 120 comunidades. Entonces procuramos en los centros tener una misa mensual donde las comunidades vecinas podían acercarse en la parte oriental, pero ahí está todo más cerca. En el Chaco las distancias son mucho más grandes. Nuestra parroquia, donde yo estoy ahora en el Chaco, sobre la frontera con Argentina, es pequeña. La comunidad más alejada es solamente 200 kilómetros, pero no hay ningún metro de asfalto en nuestra parroquia. Y los caminos son tremendos. En tiempo de lluvia, que son solamente algunos meses, sin coche con doble tracción, incluso cuando llueve no vale la pena salir. Vamos a destruir el camino y el coche. Además se clausura algunos caminos, ¿verdad? Pero a veces nos pilla la lluvia y tenemos que pelear solamente con doble tracción. Y en el tiempo de sequía, que es la mayor parte del año, a veces la tierra se vuelve como polvo, ¿verdad? Sí, muy polvoriento, sí, como desierto. Sí, entonces es peor, se hunde el coche en el polvo, es a veces más difícil que el barro, ¿verdad? Entonces es difícil de ligar y quisiéramos ligar cada mes, pero a la mayoría de las comunidades no logramos ligar una vez al mes. ¿Cuántos sacerdotes están para cuidar estos 120? No, esa era en la parte oriental y éramos un año 3 y un año solamente 2 sacerdotes, ¿verdad? Pero como ahí es cerca, entonces uno puede visitar más fácilmente a la gente. Ahora, en el Chaco, en la parroquia donde yo estoy, somos 2 sacerdotes. En la mayoría de las 6 parroquias en nuestro vicariato, el vicariato tiene 125.000 kilómetros cuadrados y 6 parroquias de diferentes tamaños. Y nuestra parroquia, como digo, es relativamente pequeña, somos 2 sacerdotes. Hay una virgen consagrada que trabaja con nosotros. Volviendo un poquito a la situación que tuvieron de exterminio, eso ha supuesto que muchísima gente que está poblando ahora el Paraguay son inmigrantes. Hablábamos antes de la población mestiza, pero incluso esos mestizos no son paraguayos mezclados con indígenas, sino que son mucha gente que ha venido de fuera. De hecho, creo que la población alemana también es grande. Después de las 2 guerras también hubo mucha población europea que emigró a Paraguay. O sea que tienen ustedes no sé cuántas nacionalidades tendrán en los orígenes de Paraguay, pero es una población muy mezclada. Sí, desde fines del siglo XIX ligaron poblaciones, se formaron colonias alemanas. Hay hasta hoy pueblos enteros donde se sigue hablando alemán, aunque ya es la 3ª generación, ¿verdad? Pero en convivencia con los paraguayos, pero sigue habiendo en algunos lugares también los encuentros dominicales, la comunidad alemana, católica alemana.
Y también hay luteranos, ¿verdad? Alemanes. Después, brasileños es la población más grande, inmigrantes en este momento, porque están invadiendo toda la franja fronteriza con el Brasil. Viven más brasileños que paraguayos. Se habla ya de brasiguayos, se habla portugués, se usa el real y no el guaraní como moneda, izan la bandera brasileña y producen soja transgénica y la plata se lleva al Brasil, ¿verdad? Lo consideran ya como parte del Brasil. Y entonces los pequeños campesinos paraguayos están desapareciendo, ya no tienen posibilidad de sobrevivir, porque ellos vienen con la gran agricultura mecanizada, la producción de la soja. Paraguay es el cuarto país en producción y exportación de soja en el mundo, un país chiquitito, ¿verdad? Y ese va en desperdicio de la población pobre, pequeña, campesina e indígena. Tenemos un problema muy grande con desalojos de indígenas en la parte oriental, no en el Chaco están más asegurados, pero en la parte oriental es tremendo. Una comunidad que ahora dentro de 6 meses, 3 veces fue desalojada, porque vienen los grandes terratenientes, muchas veces brasileños, con plata corrompen a los jueces, con títulos falsificados, vienen con cientos de policías, vienen con topadoras, echan a los indígenas, destruyen sus casas, su capilla, sus chacras, y los indígenas están en la calle sin nada, ¿verdad? Y si no fuera por nosotros de la conferencia episcopal, donde hace 50 años tenemos un excelente trabajo de pastoral indígena, entonces estuvieran sin protección. Nosotros con nuestros abogados procuramos y luchamos, ¿verdad? Y ahora, la semana pasada, la tercera vez pudo volver a su tierra y comenzar la tercera vez con cero. Desde cero. Porque justo estábamos hablando antes, ¿no? Que la época de la colonización y la opresión, incluso las luchas por recursos naturales, como nos pueden pasar nos pueden parecer que son muy antiguas, pero vemos que la realidad de Paraguay está todavía muy metida por cierto tipo de colonización y explotación de la tierra, porque además la soya no es nada positivo. No vamos a entrar ahora en el detalle, porque no estamos hablando de estas cosas de agricultura, pero la soya destruye los recursos de un país, como bien sabemos. Y nosotros tenemos el depósito de agua dulce más grande del mundo, debajo del Paraguay, del Brasil, Uruguay, etcétera, que se llama acuífero Guaraní, ¿verdad? Y ese está en peligro, porque el veneno penetra. Nos queda un poquito tiempo, así que quiero ahora cambiar un poquito la iglesia. Hemos hablado un poquito también de la devoción, también usted está en tierra de misión, ¿no? Ha dicho que usted ha preparado los primeros catecúmenos, incluso en varias comunidades. Pero en general la iglesia paraguaya es una iglesia bastante pobre en comparación con otros países. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque el país es un país de campesinos y campesinos pequeños que tienen, como ya dijimos, poca posibilidad de sobrevivir, ¿verdad? Y los grandes productores que aprovechan la tierra llevan la plata en gran parte al exterior, ¿verdad? Están los menonitas en el Chaco, están los brasileños, hay uruguayos, hay alemanes y esta plata no beneficia al país en casi nada, ¿verdad? Y entonces tampoco la iglesia y no tenemos impuestos a la iglesia como en Alemania, entonces dependiendo de la gente, lo que la gente puede colaborar con su colecta no nos alcanza ni para llenar el tanque del coche, ¿verdad? Sobre todo con los indígenas en el Chaco, nosotros dependemos totalmente de ayuda de afuera. El vicariato en sí, y más todavía nosotros que tenemos principalmente trabajo con indígenas, ¿no? Este año en marzo llegamos a una situación donde estamos con caja cero, porque tenemos la parte de la parroquia, que tenemos una tienda que vendemos víveres a la gente, que tenemos una pequeña entrada en cuanto a la parroquia, pero nosotros como sacerdotes para comer y para nuestra ropa y nuestros remedios no tenemos nada, porque la gente para pedir misa, estipendios de misa, si no fuera por Kirchennot y otras organizaciones que nos dan estipendios de misa, no, y ahora justamente nos terminó lo que habíamos conseguido de Kirchennot en diciembre y tuvimos un poquito y en marzo estamos con la caja vacía y entonces socorro a nuestra congregación, por favor, ya no tenemos para comer, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones que son parte de la vida misionera, ¿no? Es parte de la vida misionera, pero bueno, una iglesia pobre, como usted dice, en cuestión material, pero muy rica, por lo que también nos ha contado usted, la actuación de la iglesia al lado del que sufre, al lado del indígena, sí. pero también esa fe
y esa devoción que hace que la esperanza en el país no se pierda a pesar de todas las dificultades que ustedes tienen. No, y además la gente misma también vive la misma pobreza o peor que nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de eso. Muy poca gente puede comer 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Esa es una realidad, ¿no? Y entonces tampoco no se puede esperar que ellos tengan algo que les sobre para nosotros, ¿no? Pero sí, la vivencia de la fe, la gente, ahora por ejemplo la Semana Santa que pasamos, después de 2 años de pandemia, por fin se pudo celebrar otra vez. Es una maravilla, es hermoso, ¿verdad? Y la creatividad, yo escribí una vez un artículo sobre la creatividad litúrgica, que ellos inventan, ¿verdad? Por ejemplo, los niños a veces sentados alrededor del altar, y después hay un encargado que despacito abre para que puedan acercarse a la gente para la comunión. O alguien que esté en la entrada y invita a la gente, acepta a la gente, acoge a la gente y muestra dónde hay todavía un lugar libre. Cosas que nadie enseñó. La música, los son muy músicos, los Nivaclé, ¿verdad? Cuando hay una fiesta, forman coros, componen cantos y entonces, igual como la duración de la misa, hay dentro de la misa una parte solamente donde cantan su agradecimiento a Dios, ¿verdad? Con cantos que ellos inventan. Entonces son maravillas que tenemos, ¿no? Qué ganas tendríamos de compartir estos momentos Sí. con usted, pero seguro, creo que hay un documental bastante sobre su acción, su trabajo allí, hace un par de años, pero luego quizá podemos poner la dirección de YouTube para que la gente lo pueda ver. Pero, padre, se nos está acabando el tiempo, así que le quiero que nos diga qué podemos hacer para ayudar a la Iglesia en Paraguay, para la Iglesia en su vicariato, Picolmayo, que no lo hemos dicho todavía, el vicariato de Picolmayo, ¿no? Sí, así le llama el vicariato. Y sí, ahora mismo, por ejemplo, estamos gestionando, necesitamos 6 capillas, ¿verdad? Para comunidades. Hay comunidades nuevas que se forman, ¿no? Y la gente se reúne bajo árbol o si tienen un techito por ahí y quieren tener un lugar digno para la celebración dominical y las veces que hay la misa, ¿verdad? Entonces tenemos una gran esperanza que podemos de a poco por lo menos construir estas capillas. Solamente en nuestra parroquia son 6 que necesitamos en este momento. Viendo que aquí se destruye iglesias, se vende iglesias y ahí no necesitamos otra realidad, ¿no? Totalmente, y creo que Sí. tenemos mucho que aprender de la población del Nivaclé, de todo Paraguay y de usted, de su trabajo misionero. Muchas gracias, padre. Ja, muchas gracias, María, y muchas gracias a Kirche Nord. Quizá para acabar, porque se me ha olvidado antes, pero nos podría, no sé si quiere que recemos juntos el Padre Nuestro y usted en Nivaclé o que nos bendiga. Quizá denos la bendición, si no... Yo voy a cantar el Padre Nuestro en guaraní. Perfecto. Oreru uvaga peremeva, tonyen boyer ovia kenanderera, taore año amban en boraihu, toye yapo, neremi pota kuviari, uvaga peguaisha, eme oreve, ko ara ko vape, ore rembiora, o para recoteveva, ella reike na oreve, oremba evaikwe, roeja re haisha, ore rapishape, hembia povaikwe, anikena, ore moingete, roye ara, vai anguame, ha ore pe akena ba e poshu pogbui. Tu vata ura Espíritu Santo rerape. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez. Creo que usted tiene muchísimo que contarnos y muchísimo que explicarnos. Historias como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe. Esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-global.org.